Miren, déjenme compartirles esto. La semana pasada toqué brevemente el pasaje de Mateo 16, a donde Jesús, en respuesta a lo que Dios depositó en el corazón de Pedro, hay una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Primero Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los hombres? ¿Quiénes dicen ustedes? Pedro se pone de pie y dice, pues yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Examinamos un poco la respuesta de Jesús a Pedro, a donde en esencia hay dos grandes afirmaciones. La primera es el entendimiento que Jesús iba a establecer su iglesia sobre esa declaración de Pedro. Y sobre esa iglesia Jesús prometió ser quien la edificara. Yo voy a establecer mi iglesia y yo le edificaré. Pero entonces también examinamos, también dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Esto es Mateo 16. Y después habla algo que tiene que ver con nuestras vidas. Aquella enseñanza de a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra. Todo ese pensamiento hablábamos de cómo a nosotros nos es dado el privilegio de las manifestaciones del reino de los cielos. Y que a veces nosotros estamos esperando como que otro se encargue de eso y no hemos entendido que es algo que se ha pedido de nosotros, un llamado a aprender a vivir de una manera donde todas las virtudes, todos los valores, todo lo que es el reino de los cielos es lo que tú y yo somos llamados a manifestar en nuestro día a día, ¿verdad? Quiero llevarte porque lo que te quiero compartir hoy, si más bien no es una continuación, entender esas verdades es un tremendo fundamento para lo que quiero hablarte. Quiero llevarte conmigo a 1 Corintios 3:9 para que comencemos ahí, a donde de una manera muy puntual el apóstol Pablo afirma, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, él hablando de la iglesia, a la iglesia de Corintios específicamente, sois labranza de Dios, edificio de Dios. De nuevo, y así oraba yo esta mañana. Yo espero que tú y yo maduremos en nuestro entendimiento de lo que Dios ha hecho por mí, a tal manera que podamos decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? Somos colaboradores de Dios. Dios no solamente te amó, no solamente te salvó, sino que te dotó de propósito. De una manera muy clara, de una manera, yo quisiera como que este pensar quedara en tu corazón, el entendimiento de que Dios tiene un propósito, un fin contigo. No es un fin inclusive, óyeme bien, aislado solo para ti, sino que en su eterna visión, en su eterna capacidad, Dios tiene un propósito de Él para con este mundo, para con este tiempo, y todos los propósitos de nosotros que le hemos conocido a Él se entretejen con Él, con su voluntad, para formar este propósito de Dios en este tiempo. A mí me emociona la idea de que no solamente nos rescató, no solamente nos salvó, sino que cuenta conmigo, que hay un propósito conmigo, que hay un diseño para mi vida. Hay algo que Dios está formando y produciendo en nosotros. Mi oración es que cada uno de nosotros pueda apropiarse de este concepto de ser un colaborador de Dios, pero sin perder de vista esta segunda parte que habla directamente a la iglesia, el entendimiento de que somos labranza, que somos edificio de Dios. Soy un colaborador, pero simultáneamente Él está dando forma, Él está procesando, Él está terminando su bien conmigo. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo nos habla de que Él está persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
En Efesios capítulo 4 entendemos que es el corazón de Dios, no solamente el perfeccionamiento de un santo, de uno de nosotros. Es el corazón de Dios llevar a toda la iglesia a la estatura del varón perfecto, a ser perfeccionados en nuestra fe. Te habla de procesos. Te habla de procesos. Esa palabrita, yo creo que puede lucir como intimidante para muchos de nosotros. No siempre entendemos los procesos. En estos días, escuchaba una persona hablar y le decía a un grupo, decía, mira, si tú quieres ver resultados distintos, cambia el proceso. Y me impresionaron esas palabras. Porque yo creo que a veces lo vemos bien simple, como que para producir algo diferente simplemente hay que ajustar una cosa, y no es verdad. A veces para ver cosas distintas hay que ajustar todas las partes del proceso que nosotros estamos viviendo. Y yo quiero hablarte hoy en esa línea, quiero ayudarte a entender el proceso de nuestras vidas, el proceso de nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, lo que tú y yo estamos viviendo hoy, ahora mismo, no es más que el resultado del proceso que venimos viviendo hace un tiempo. Y cuando quedamos cortos, cuando ignoramos eso, nos estamos robando a nosotros mismos. Impresionante. Y quiero decir esto con mucho respeto, con cuidado. Pero es una verdad que hay que aprender y abrazar. Que aún dentro de la iglesia, aún dentro de una comunidad que ha conocido a Dios, que ha abrazado la verdad de Jesús, que hemos dicho Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, en tantos momentos puede dominar un tipo de misticismo a donde estamos esperando que Dios haga y no nos damos cuenta del llamado que ha habido para nosotros dar algunos pasos. Y es curioso. No sé si te ha pasado en tu vida en algún momento que tú estás esperando que te den un permiso y la otra persona está esperando que tú des el paso. Y hay como este momento de silencio torpe a donde nadie se mueve, nadie hace nada, no pasa mucho. Y hasta somos capaces de desesperarnos con el otro diciendo, pero ven acá, ¿y cuándo que tú vas a dar luz verde? Solo para oír, pero hace rato que te dije que pasaras. Yo he dicho, lo repito a fines de ayudarnos a aterrizar un poquito en algunas cosas que quiero decirles hoy. Que muchos estamos orando por momentos de mar rojo, donde Dios abre el mar y pasamos en el seco. Y más en la vida de creyentes yo descubro que existe el río Jordán y no mar rojo. En el río Jordán el pueblo de Israel tuvo que dar un paso para que entonces, después que se mojaron el borde de las vestimentas de aquellos que cargaban el arca del pacto adelante, entonces el río dejó de fluir y el pueblo pasó en seco. Pero hasta que no se diera ese paso, no se manifestó lo que Dios había prometido e incluso pedido de ellos. ¿A dónde estás en tu proceso? No, yendo más para atrás, ¿sabes tú que estás en un proceso? Me encanta la mente de Dios, cómo Dios hace cosas. Oye esto, dice la Biblia en Génesis 1, 11 y 12. Estamos en pleno momento de Dios crear y ordenar la tierra. Es fascinante porque Dios trae un orden antes de producir vida. Porque la vida de Dios demanda que un orden exista, que un orden esté para sostener lo que hay. Dice la Biblia en Génesis 1, 11 y 12 de esta manera. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Mucho hemos leído esta narrativa, a lo mejor leyéndole la Biblia a nuestros hijos antes de acostarse o algo, pero yo no sé si en algún momento tú te has detenido para examinar lo que este verso realmente te está enseñando sobre la naturaleza de Dios. Fíjate,
Dios no es verdad que simplemente creó hierba y simplemente creó una mata. No es verdad, no es lo que la Biblia nos enseña. En su mente, en su concepción fue, óyeme bien, vamos a levantar hierba, vamos a levantar matas. Ahora escúcheme bien lo que va a pasar con esta hierba y estas matas. Estas matas que llevan fruto, la mata va a llevar fruto, dentro del fruto está la semilla que tiene el potencial de producir cientos de matas, que tienen el potencial de producir miles de frutos, que tienen el potencial de producir millones de semillas. Desde la creación hay un retrato de un Dios que está valorando, está pensando en algo más que lo que nuestros ojos simplemente nos enseñan. Que si te lleva del ojo, pues chévere, matas, hierba, pa'lante. No. Es que en la mente de Dios esto era más que mata y hierba. Esto era literalmente la creación de un sistema que se mantendría en el tiempo. Era el concepto de una producción. Qué importante que entendamos eso. Porque aún antes de hacer al hombre y la mujer, comenzamos a entender que hay algo detrás de creación, hay algo detrás de existencia, hay algo más que estar, hay algo más que ser. Hay propósito. Si alguna vez tú has visto tu vida y te has preguntado, ¿habrá algún propósito? ¿Sirvo para algo? ¿Hay alguien que haya pensado que yo soy útil o bueno incluirme? O sea, sí hay alguien que ha pensado así de ti. Y lo extraordinario es, no solamente que Dios haya pensado así de ti, sino que ha pensado así de ti conociendo tus limitaciones, conociendo tus debilidades, conociendo tus inseguridades, conociendo la metida de pata que has dado. Oye, las dos metidas de pata. ¿Tú sabes cuáles son las dos metidas de pata, verdad? Las que se dan, óyeme, queriendo meter la pata y las que damos sin querer meter la pata. Conociendo todo eso, ha pensado en propósito. Tiene un fin contigo. Y ese fin no es para avergonzarte. Es para mostrar lo que pasa en vidas que se atreven a abrazar, a tomarlo de Él de manera seria en sus vidas. No fue simplemente poner una mata y poner hierba, fue poner en movimiento dinámicas que garantizarían la vida. Producción es completar un proceso. Es curioso, años atrás recuerdo tomar contabilidad de costos en la universidad y te enseñan el valor de un producto. Hay materia prima y desde se comienza un producto de transformarlo. Se llama un bien en proceso. Todavía no tiene el valor final. Pero en cada paso de la producción le va sumando un valor a ese producto. Y ese somos tú y yo en tantos sentidos. Si tú te detienes hasta pensar un poco en Dios y esa mata y ese fruto y esa semilla, no toma mucho tiempo darte cuenta que es un proceso como que depende de cosas. Puede haber semilla, puede haber fruto, puede haber mata, pero tiene que haber tierra. De hecho, Dios estableció tierra. Tiene que haber agua. Vemos que Dios establece agua antes de hacer esto. Es lo extraordinario de Dios, cómo Él pone todo para que se dé la producción que necesita darse. Y déjame decirte algo, aunque te suene como muy lineal, muy simple, yo estoy convencido que eso es un retrato del trato de Dios en la vida de algunas personas que están sentadas aquí. Es el trato, la intención con todo el mundo. Pero ahora mismo algunos de nosotros nos encontramos en momentos donde estamos dándole un peso muy particular a ese orden, al orden de Dios en mi vida. Porque hay un entendimiento que sin tierra, sin agua, la mata no va a producir el fruto que debe producir.
Y algunos hemos descuidado la calidad de nuestra tierra. Es fascinante porque cuando tú tomas pasajes bíblicos como Mateo 13 y tú vas a la parábola del sembrador y Jesús, óyeme bien, de la única parábola que hay en toda la Biblia, hay otras que se explican, pero en Mateo 13 la única parábola que Jesús mismo le explica a sus discípulos, la parábola del sembrador. Cuando Jesús le explica, él dice, no, es que el riega la semilla es Dios, es mi Padre, ¿verdad? La semilla son las buenas nuevas y la tierra es el corazón de los hombres. Qué cosa extraordinaria, ¿eh? Que Dios puede dar una palabra y la condición de los distintos corazones que están sentados en este salón va a ser un elemento bárbaro en lo que esas semillas realmente producen en nuestra vida. No es verdad, señores. No es verdad. No se crean eso. No se crean que esta palabra está haciendo lo mismo en tu vida que está haciendo en la vida de la persona que está a tu lado. Porque el terreno del corazón varía. Y es fascinante, déjame decirte esto. Algunos de nosotros ignoramos el poder que tú y yo tenemos sobre el terreno de nuestros corazones. Algunos son víctimas. No sabían que no tenían que arrastrar esa falta de perdón que envenena el terreno de tu corazón. Pero venimos a Jesús y comenzamos a soltar cosas. Y cada cosa que tú sueltas va mejorando ese terreno. Permite profundidad de raíces. Este concepto de proceso está en diferentes lugares de la Biblia. Me encanta en 1 Corintios 3, de las cosas que tú lees entre el verso 6 y el 7, cuando el apóstol Pablo afirma, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Me encanta que Pablo ve, dice que han jugado diferentes gente papeles aquí, se han dado distintos procesos para que se logre lo que Dios ha querido que se dé aquí. Más adelante va a preguntar, ¿y quién es el que riega? ¿Quién es el que siembra? No somos nada, si el crecimiento lo da Dios, todo tiene que ver con Dios. Sí, eso es cierto, pero no es menos cierto que tú y yo necesitamos entender las diferentes partes del proceso en nuestras vidas. Sin más nada, te invito de todo corazón a quedarte como con esa ilustración de Génesis, del orden de Dios, de aguas, de tierra entonces, de árboles que producen, porque se van a necesitar para producir la vida que Dios anhela. Tú no haces mucho con agua y árboles, no haces mucho con tierra y árboles. Necesitas agua y tierra para que los árboles produzcan fruto. Alguien siembra en la tierra, otro riega y hay un crecimiento que Dios da. No hay crecimiento. Por favor, chequea la calidad de la tierra. Que te aseguro que el fruto que se produce está profundamente ligado a la tierra donde sembraste. Hay una frasecita de Jesús en Marcos capítulo 10 del 17 al 22. Vemos aquel encuentro de Jesús con un joven anónimo, nunca nos da su nombre en la Biblia, y uno ha venido a llamarlo, ¿verdad?, del joven rico, porque la narrativa nos dice que él tenía muchas posesiones. Se da una conversación fascinante. La conversación es que este muchacho, que además era como el paquete completo, además de rico, la conversación es fascinante porque el tipo le pregunta a Jesús, mire, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo yo hacer para saber que estoy bien parado con Dios? A lo cual Jesús les responde lo que todos los judíos, guarda la ley, todos los mandamientos, lo que se habla en la ley, ¿verdad? A lo cual de manera fascinante, este tipo responde, todo eso lo he hecho desde muchachito. O sea, yo tengo toda mi base cubierta, todo lo que la ley pide, ya está. Entonces, óyeme bien, no solamente era joven, no solamente era rico, aparentemente el tipo estaba muy en su asunto, O sea, ya ahí es a donde hay un cambio. Hay un cambio como en la dinámica, en el momento. Hay otra cosa que Jesús comienza a mirar. Jesús
le da una instrucción al joven. Pues mira, ya que tú has hecho todo eso, yo quiero que tú vayas, que tú vendas todo lo que tienes y que me sigas. La Biblia lo que nos dice es que el joven se aparta de Jesús triste. Y entonces nos da el entendimiento. Marcos nos dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Básicamente cuando Jesús le dijo, vende todo y sígueme, dio con algo. Yo quiero que tú entiendas lo que está pasando. El muchacho viene diciendo, yo quiero ser salvo, yo quiero saber que mi eternidad está garantizada, que yo estoy bien parado con Dios. Yo quiero hacer, ¿qué debo hacer? Ajá, cumple la ley, chévere, está hecho. Vende todo. ¿Qué? ¿Qué? Yo no te estoy preguntando ¿qué tengo que hacer sobre la tierra? ¿Cuál es el tema de mis posesiones? Yo te estoy preguntando la eternidad, mi corazón, ahí está el tema. Te dije al principio que hay estos momentos donde tú y yo le damos un valor a algo. Estamos jugando con el papel y no valoramos el regalo real que Jesús nos ha dado. Él está preguntando sobre la vida eterna, como si fuera algo casi como ligero. Y Jesús responde en cuanto a su corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque es imposible hablar de eternidad cuando tu corazón no está en el orden correcto. El muchacho, eternidad, yo estoy pensando en eternidad, ¿qué hay que hacer? Decir, pero espérate, que en tu corazón hay algo fuera de lugar. Y si tú no lo ves de esta manera, tú llegas a creer que Jesús es como medio desconectado, como que Jesús no valora ciertas cosas. Pero yo no te estoy hablando de eso. Sin embargo, cuando tú comienzas a familiarizarte en cómo Dios hace las cosas, es como echar la cámara para atrás y tomar una panorámica. Te comienzas a dar cuenta, Él está hablando del corazón, porque pretender hablar de eternidad, pretender hablar de las cosas trascendentes, cuando tu corazón está esclavizado por tus posesiones, es ridículo. Tú hablarme de hacer cosas para Dios, de meter de lo que tú quieres, cuando hay un orden, hay un proceso en tu corazón que no has vivido, escúchame, vas a terminar frustrado. Va a terminar frustrado porque te quedarás buscando, viendo, mirando cosas que el proceso actual de tu corazón te está impidiendo lograr, te está impidiendo alcanzar. Hay procesos en nuestros corazones a donde tenemos que madurar, a donde tenemos que crecer. Literalmente tenemos como que pasar de una etapa a otra para realmente estar listo para hacer. Listo para entender, listo para abrazar. Y de nuevo, es como si fuéramos expertos, tú y yo, en querer lograr aquello sin el proceso. Es un Dios de procesos. Es Dios del proceso. Eso es como el gran consuelo a nuestras vidas. Cuando comienzo a entender eso, no es solamente que Él es un Dios de procesos, que usa procesos. Él es Señor de ese proceso en mi vida. Y como bien te dije, como Él tiene un fin, como Él tiene un propósito contigo, yo necesito que tú sepas a ciencia segura que Él va a tener procesos contigo. Que Él te va a tomar, que te va a dar forma, que te va a moldear. Hay tantas ilustraciones lindas en la Biblia de Dios ser nuestro formador. En el libro del profeta Jeremías se retrata literalmente, Dios manda al profeta a la casa de un alfarero y comienza a ilustrarle cómo el alfarero toma la masa, toma la masilla, le da forma,
la especializa para un fin y le enseña eso al profeta diciéndole, chequea el proceso. En algún momento oíste que la masilla le dijo al alfarero, no, así no. O esto no es la forma, yo no quiero hacer, ¿verdad que no? Y obviamente Jeremías termina enseñando que nosotros somos como esa masilla en manos de un alfarero. Que nos entiende mejor que nosotros. Yo encuentro que nosotros en tantos momentos, digo esto con respeto, pero es real, no sabemos bien para qué damos. Yo he oído gente decir, no, es que yo no sirvo para esto, yo no sirvo para las matemáticas. Cuando tú te pones a hablar con la persona y oírlo, tú te das cuenta, oye, pero este tipo es ágil, ¿cómo que no da para matemáticas? Sí, ¿sabes lo que pasa? Esa persona tuvo 2 o 3 experiencias malas con un profesor o con un examen y esa persona simplemente se autoproclamó, no, yo no doy para esto. Y cerró un área, cerró un camino en su vida por una mala experiencia con un profesor, con un examen, con un momento. Se autoproclamó débil en algo que no es verdad que es débil. Entonces cuando viene gente a decirle, mira, pero tú das paso. No, hombre, no, eso no es verdad. Y tú tienes una persona subvaluándose. ¿Y cuántas veces pasa eso con Dios y con nosotros? Nos pide hacer cosas que tú y yo pensamos, es que yo no puedo, yo no tengo capacidad, yo no tengo esa habilidad, yo no tengo esa destreza. Y Dios viendo de nuevo el cuadro panorámico, el amplio, donde Él ve las cosas que tú y yo no hemos considerado todavía. Y el proceso de Dios contigo, es para despertarte. El proceso de Dios contigo es para abrir caminos que se han cerrado en el tiempo por desuso, por mentiras, por engaños. Despierta en ti. Vuelve a abrir en ti lo que se había perdido. Uno de los pasajes que a mí me fascina en la Biblia son esos pasajes de Isaías 60, 61 que hablan de lo que el Mesías haría. Si tú lees alguna vez Isaías 61, perdóneme, con propiedad 61. Es fascinante. Jesús cita este pasaje. Cuando Jesús va a la sinagoga en Nazaret y toma los rollos que lee del profeta Isaías, él está leyendo Isaías 61. Isaías 61 que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y él comienza a hablar de lo que las buenas nuevas va a hacer cuando él habla de que al cojo, el cojo abrirá, que el que está en prisión se le abrirá la celda, que se va a abrir los ojos. Esa descripción del evangelio que Jesús da, que es extraordinaria, viene de Isaías 61. Y si tú te detienes a leer Isaías 61 habla del evangelio, no solamente como aquello que resuelve la situación que tú estás manejando en el momento. Me encanta eso. No es verdad que el evangelio es igual para todo el mundo. Para el cojo, el evangelio representa una esperanza que no es la misma esperanza al que está preso. Resuelve a ambos. Pero no es la misma esperanza, porque esperanza tiene que ver con tu vida, con mi vida. Ahora, lo fascinante es que si tú lees Isaías 61 con cuidado, ¿tú sabes lo que Isaías 61 hace? Isaías 61 se va al pasado. Te habla de las ruinas antiguas que una vez tomarán vida de nuevo. Isaías 61 te habla de un Dios que restaura. Este es el punto, óyeme bien. Para hablar de restauración tiene que existir un pasado. No es posible hablar de restauración si no hay un pasado. Pero te lo pinto porque estoy hablando de caminos viejos que Dios quiere abrir en tu vida. Cosas que hemos dejado y olvidado, y quiero traerte conciencia de ese proceso de Él en tu vida. Para cuando Él te hable de tu corazón, tú preguntando por vida eterna, tú entiendes que hay un proceso ahí que están conectados y ligados. Mira, yo no creo que el lenguaje, que las
palabras que la Biblia usa de manera precisa son usados como al azar o yo creo que hay intención que tú y yo lo entendamos. Déjame leerte este verso. Este verso viene del libro de Efesios, capítulo 3. Yo creo que es un retrato del proceso de Dios en nuestras vidas. Y dice dos cosas, dos palabritas que yo oro hoy, como que entendamos y abracemos y como que nos encontremos en ella, ¿verdad? Dice esto, esto es una oración. Pablo está orando por la iglesia en Éfeso. Y este pasaje es increíble. A mí me apasiona este pasaje. Está hablando sobre tú y yo entender el amor de Dios. Pero yo quiero que tú oigas con cuidado cómo él comienza esta oración. Antes de hablar de nuestro entendimiento, mira lo que él dice. Él dice que él está orando para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Oye lo que él quiere. Él está orando que Él nos fortalezca en conformidad a sus riquezas en gloria, para que habite Cristo en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Por qué es importante que Cristo habite en nuestros corazones? Entonces Él usa dos palabras. Oye las palabras. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, si tú sigues el pasaje, él habla que seamos capaces de entender el amor de Dios, todo lo que es para nosotros, lo ancho, lo alto, lo profundo, lo largo de ese amor extraordinario. El pasaje cierra diciendo, o haciendo referencia al poder que actúa en nosotros. La enseñanza del pasaje es fenomenal. Básicamente, mientras tú y yo entendemos el amor de Dios, esto despierta un poder en nuestras vidas. Nuestro diseño es para entender la realidad de ese amor sobre nosotros. Nada te va a empoderar en tu vida como entender ese amor. Cuando tú entiendes ese amor, tú te vuelves un fanático de los procesos de Dios en tu vida. Porque sabes que el fin de todo proceso es producir algo bueno en ti. Las dos palabritas, arraigados y cimentados, son de vital importancia. No son ligeros, no son cositas sin peso, tienen un peso extraordinario, arraigado y cimentado. De hecho, Pablo usa este mismo lenguaje en Corintios 3, donde estamos leyendo hace un momentito. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en el entendimiento de que estas palabras reflejan dos distintos momentos de nuestra maduración, dos momentos distintos de nuestro crecimiento en Dios. Que hay un primer momento que es muy natural, que es una respuesta de nuestros corazones, a donde arraigamos, a donde echamos raíces. Esto es vocabulario natural. Un querido hermano que dice, lo que hay que saber con lo natural es que lo natural puede ser temporal y perecedero. Que el corazón de Dios no es simplemente que seamos arraigados, que echemos raíces, sino que seamos cimentados. Cimentado literalmente habla de cemento, de fijado en nuestra posición. La ilustración de cimentado tiene que ver ahora, óyeme bien, no con lo natural, tiene que ver con sellar un proceso, con cuajarlo, con hacer duro algo que estaba en un momento medio blandito o medio suave. Es el concepto de edificación. Tú estás comenzando a oír cómo Dios va madurando nuestros corazones. Hay procesos que se dan, que despiertan en nosotros una respuesta muy en lo natural, muy de Dios, hay raíces que echamos. Pero quiero que entiendas que el tema no es meramente echar raíces, es ser cimentado. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos en arraigados solamente, cuando quedamos solamente en una respuesta natural, eso perece en el tiempo. Déjame darte una ilustración bíblica para ayudarte a entender. Mira, te dije que en 1 Corintios 3, Pablo usa una imagen muy similar. Oye este pasaje de 1 Corintios 3, te voy a leer del 10 al 13, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento
y otro edifica encima. Acuérdate que él estaba hablando de que uno siembra, que otro riega. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar, oye esto, oro, plata, piedras preciosas, eso es una categoría. La otra es madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque en el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Quiero ayudarte a completar un poco la imagen. La imagen es que si edificamos solamente con lo natural, con lo que sentimos, cuando llegue el fuego, todo esto va a ser consumido. Y esta es la realidad, no te equivoques, óyeme bien. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida va a ser probado por fuego. Y no es porque Dios es malo, no es porque Dios quiere la destrucción de tu vida. Es porque el oro solo se refina en el fuego. Porque las cosas de mucho valor se forman en calor. Diamantes son el resultado de presión y calor en el tiempo. Nuestras vidas son muy parecidas. ¿Por qué te estoy diciendo todo? ¿Por qué te estoy señalando? Estos son detalles de que se ha arraigado y cimentado. Lo que yo sé que Dios tiene un proceso en mí, sí, pero por favor entiende. Si tú has visto que cosas que tú has tratado de lanzar en el Señor o de mover en el Señor, como que comienzan y se frustran, comienzan y se frustran, comienzan y se frustran, es tiempo de preguntar si tú no estás bregando con heno y paja y hojarasca. En lugar de las cosas preciosas que han sido cimentadas. Yo creo que muchas veces la frustración es el resultado de haber tratado de dar pasos sin estar listos para darlo. Haber tratado de volar antes de saber correr. Haber tratado de correr antes de saber caminar. Dios está en un proceso de madurar nuestras vidas. Porque hay cosas que el maduro puede entender y manejar que el inmaduro no. Hay cosas que tú confías a un maduro que a un inmaduro no. Es la razón por la cual después de caminar con sus amigos por 3 años y medio, Jesús le dice, ya no os diré más siervo, sino amigos. Hay un cambio de rango, hay un cambio de posición. ¿Y por qué? Porque se la ganaron, no porque en el tiempo maduraron en su relación con Él. Y al madurar en su relación con Él, hay cosas que ahora Él puede poner sobre ellos que en un momento Él no podía poner sobre ellos. Uno casi puede percibir la frustración del apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios. En ese mismo pasaje de 1 Corintios 3, cuando tú lo lees completo, tú entiendes que él comienza a echarle una serie de boches. Le dice, yo quería darle vianda, hay cosas que quise darle, pero no puedo porque ustedes están de leche todavía. ¿Y cómo va a ser? Sí, porque hablando entre ustedes, yo soy de Pablo, yo soy de Kefas, yo soy de Apolos. No hay división, y a donde hay división hay inmadurez. Porque son inmaduros, lo que quiero darle no puedo darle, tendré que darle lo mismo que le di la última vez. Porque hay cosas que solo se le pueden encomendar a aquellos que han madurado. Y es obvio en su lenguaje que la idea es, ustedes debieron estar listos para otra cosa. Y no lo están. ¿Por qué? Porque descuidamos el proceso. Porque atribuimos valor equivocado a cosas equivocadas. ¿Qué importa si fue Pablo o Pedro o Apolos? Lo que importa es que Dios trajo el crecimiento. Y tú y yo valoramos mucho si fue Pablo, si fue Pedro, si fue Apolos. Y él está diciendo, mientras esa sea su mentalidad, hay algo que no puedo depositar, hay algo que no puedo dar. Y créeme, Dios quiere dar, Dios quiere depositar en ti. Hay una madurez. Y por favor, déjame decirte esto con propiedad. Y con esto estoy cerrando. Me he extendido un poquito y lo sé.
esta madurez no es una madurez externa. Yo puedo mirarte y lucir muy maduro. Decirte lo correcto, saludarte, que tipo maduro, y mira qué hombre ecuánime y qué cosa, ¿verdad? Este tipo de madurez que yo estoy hablando es un tipo de madurez que literalmente fluye de nuestro interior. Que el Señor percibe, que el Señor entiende que hay una madurez en nosotros. No es una madurez de teatro y de forma, es una madurez que viene levantándose en nosotros y cambia cómo respondemos a todo en nuestro entorno. Yo necesito que tú sepas, Dios tiene un proceso contigo. El proceso no es en balde. Hay un fin específico, hay un propósito específico. Desde que fuiste creado, hubo una intención de propósito contigo. Fuiste como aquel frutal, que desea un árbol, que dé fruto, que tenga semilla, para que dé otros árboles. Hay un diseño con tu vida, para ser productivo, para ser bien. Arraigados y cimentados es un retrato del proceso tuyo y mío en Cristo. Comienza lo natural, se consolida algo sobrenatural, algo duro, algo que pasa la prueba del tiempo. Y si la frustración es muy parte de tu vida de fe, y lo es para muchas personas, busca lo que muchas veces hemos ignorado el proceso. Hay cosas que se requieren en posiciones específicas que no están. Y no están, no porque Dios no la proveyó, ni porque Dios la quiso, no están porque tú y yo somos administradores de nuestro corazón y hemos movido cosas en momentos que no debimos haber movido. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Tú alguna vez has votado algo para después darte cuenta? Ay, mi madre, yo no puedo creer que yo voté eso. Que tenía un valor enorme y era necesario para otra cosa, pero yo no lo sabía en el momento y la respuesta fue votarlo. Hemos hecho eso en nuestros corazones. Hemos votado cosas para darnos cuenta que realmente nos hacen un enorme falta ahora mismo. Yo creo que Dios está haciendo algo grande en medio nuestro. Yo creo que Dios está haciendo algo grande en tu vida y a donde tú estás. Yo creo que tú entender sobre este tipo como de administración de tu corazón es un factor enorme en esto. De tú ser capaz de mirar y poder ponerle el pulso al proceso de Dios en mi vida. Es vital en eso. Hay cosas que Dios está tratando de profundizar y nosotros estamos poniendo la atención a otra cosa. Que esto nos despierte, que nos llame la atención, que les respondamos como debemos responderles. Amén, hermanos.